Mi nombre es Rafael Carazo Salas, soy científico, dirijo un grupo de investigación en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Este es mi grupo que ven aquí atrás. No lean mucho en la imagen sobre la estructura de comando, ¿verdad? Y no es exactamente de ese tipo de organización que voy a hablar, sino que hoy les quiero contar una historia que me pareció vale la pena compartir y que en lo personal comenzó hace más o menos 15 años, cuando era yo estudiante de posgrado de físico-matemática. Me sucedió un evento muy particular que me cambió irreversiblemente. Y eso fue, sé exactamente el lugar y la hora porque fue hace 15 años, en una tarde de primavera, en un cuarto oscuro, con luces tenues, luces rojas, verdes, ¿verdad? Y estaba yo en París, en la capital del amor, ¿verdad? Y entonces, como probablemente muchos de ustedes adivinan, lo que pasó es que inevitablemente me enamoré. Pero me enamoré no de una persona, sino que me enamoré de los seres vivientes, porque lo que sucedió hace 15 años en ese cuarto en París fue que vi por primera vez y manipulé por primera vez bajo el microscopio células vivas, y eso me abrió los ojos a las propiedades maravillosas de los sistemas vivos, de los sistemas vivientes, de los seres vivientes, nosotros, ustedes, las plantas, animales, todo lo que reina en este planeta, ¿verdad? Es de una de esas propiedades que les quiero hablar hoy. Y para comenzar me gustaría compartir esa pasión que sentí hace 15 años viendo bajo microscopio con algunas imágenes de microscopía. Quisiera que se concentraran en la imagen a la izquierda. La imagen a la izquierda es una imagen de microscopía, es un video de un animalito que llamamos pez cebra. Es un pez, una especie de pez asiático que aquí vemos, en realidad no tiene cara de pez todavía, ¿verdad? Es una bola, en realidad esa bola contiene miles de células que no vemos. Pero lo que vamos a ver ahora es una película acelerada de las siguientes 16 horas de la vida de este pez, y lo que vemos es que conforme las células se dividen en este pez, se comienza a entrever, digamos, se desarrolla el pez y se comienza a entrever las diferentes partes. Abajo a la izquierda vemos lo que parece la cabeza del pez, y a la derecha eso que va creciendo es el cuerpo, lo que va a ser el cuerpo futuro del pez, y quiero que vean los segmentos que van apareciendo como un reloj, ¿verdad? Todos del más o menos el mismo ancho y en secuencia temporal exquisita, ¿verdad? El segundo video que quiero que vean está al centro de la pantalla. Es de un sistema vivo un poquito más simple. En este caso, más simple en el sentido de que más temprano en su vida, menos células. Es siempre un embrión, pero es un embrión de ratón en este caso. Está dividido en dos partes. A la izquierda es el video en sí, digamos, el embrión en sí, y a la derecha una representación de las células de ese embrión. Y lo que quiero que vean es que, bueno, ese embrión nació como una sola célula que se dividió en dos, y dos dieron 4 y 4, 8. Es más o menos el momento en que estamos viendo el video que va a comenzar. Lo que quiero que vean es las posiciones de las células, y esas bolitas que representan las células van a ser de ciertos colores. Conforme el embrión se desarrolla, se divide en células, y en algún momento algunas van a terminar por estar afuera, otras por estar adentro. Las que están afuera van a dar ciertos órganos y tejidos, las de adentro otros órganos y tejidos. Las de fuera van a ser las de color azul aquí, las de adentro rojas. Lo interesante es que antes de llegarse a posicionar las de afuera, todas afuera, y las de adentro, todas adentro, hubo una negociación. Están mezcladas las células rojas y verdes, por así decirlo, ¿verdad? Se comunican entre ellas, algunas pasan a la par de otras hasta que finalmente adquieren su posición final. Una coordinación de nuevo exquisita en el espacio y en el tiempo. La última película con que quería comenzar es de tal vez el sistema viviente más simple que uno pueda ver al microscopio, que es la unidad de la vida, una sola célula. A la derecha de la pantalla, en este caso no cualquier célula, sino una célula que se está dividiendo, un evento muy importante en la vida de las células. Esta célula duplicó su genoma, su contenido genético, bajo forma de cromosomas que vemos en la película con unas cuerditas marrones en el centro de la célula. Una vez que lo duplicó, tiene que dividirlo en dos lotes iguales para generar dos células hijas genéticamente idénticas. Y esto lo hace jalando, como ven en la película, las dos copias de los cromosomas a lo largo de un eje que nos es invisible, pero que de algún modo la célula creó. Y una vez que los cromosomas están suficientemente lejos unos de otros a lo largo de este eje, entonces la célula decide que es un buen momento para partirse en dos, para que no se quede ningún cromosoma en medio, y se divide dando luz, digamos, a dos células genéticamente idénticas. La razón por la cual quería comenzar con estas tres películas es porque realmente subrayan y ejemplifican una propiedad absolutamente fundamental de la que realmente no nos damos conscientemente cuenta la mayor parte del tiempo, de la vida, que es que la vida depende de organización espacio-temporal extremadamente precisa. Pero no solo extremadamente precisa, sino que extremadamente robusta. ¿Por qué? Porque el pez cebra que vemos ahí a la izquierda
pues nace igual y se forma igual aquí o en Japón o en Hong Kong o en la India a temperaturas un poco más altas o más bajas, a diferencias de presión. Sería una catástrofe si nos fuéramos a vivir a China y nuestros hijos se colapsan porque la temperatura o la presión son diferentes. La vida es precisa, pero también es robusta, sabe acomodarse y adaptarse a cambios. ¿Qué es lo que genera esa precisión en la organización espaciotemporal de los seres vivientes? Esa precisión y esa robustez al mismo tiempo. Pues en el fondo, por supuesto, la respuesta es el genoma, el conjunto de genes y su secuencia de ADN que contiene cada una de nuestras células, donde cada gen es como una instrucción de un programa de computadora que da lugar a todas las propiedades que nosotros asociamos con los seres vivientes. Pero a diferencia de un programa de computadora donde hay un programador o una programadora que escribe el programa, lo corrige, y luego están las instrucciones del programa, y luego está la computadora que ejecuta el programa. En el caso del genoma y de los genes, son ellos mismos los que son a la vez, en parte, los que escriben el programa, las instrucciones del programa y los que ejecutan el programa. Entonces, ¿cómo hace ese programa tan particular que es el genoma para generar la organización espaciotemporal precisa y robusta que requieren todos los seres vivientes? Y la respuesta a esa pregunta es, en síntesis, el mensaje que quiero pasar hoy, que es algo que llamamos autoorganización. La autoorganización es un proceso mediante el cual el patrón global de organización de un sistema emerge solamente de las interacciones dinámicas entre los componentes del nivel inferior del sistema. Es decir, las reglas que rigen las interacciones entre los componentes solo hacen referencia a información local, no a información global, de modo que el patrón global emerge espontáneamente sin información preexistente. Realmente un concepto muy profundo y por supuesto un concepto, por ende, difícil de articular. En realidad la primera vez que lo vemos articulado en la literatura es en los escritos del filósofo alemán Immanuel Kant hacia finales de los años 1700, que se refirió por primera vez a autoorganización. Pero el concepto se quedó relegado a la filosofía por mucho tiempo y trascendió solo a la ciencia más o menos 150 años después, gracias principalmente al trabajo de un físico matemático inglés de nombre Alan Turing. Turing formuló matemáticamente lo que podemos considerar el primer ejemplo de un sistema autoorganizado capaz de generar información espacial, información posicional. Era algo así lo que él formuló. Imaginémonos un sistema que en este caso represento como ese rectángulo, ¿verdad? Que contiene una cierta mezcla, que represento como ese rectángulo azul en medio del rectángulo blanco. Imaginemos que ese sistema consiste de dos tipos de componentes, uno que podemos llamar activador, que produce más de sí mismo, y uno que podemos llamar inhibidor, que destruye el activador. Turing lo que encontró matemáticamente es que se podían encontrar condiciones matemáticas en donde si el activador se autoproduce con una cierta intensidad, el inhibidor lo destruye con una cierta intensidad y los dos se mezclan de modo diferente en el volumen. En particular, si el activador es más lento en mezclarse que el inhibidor, es decir, que el inhibidor está en todo lado mientras que el activador se mueve más lento, Turing encontró que tal sistema puede amplificar espontáneamente fluctuaciones locales en el activador que se autoperpetúan y se autoincrementan, generando así un pico por retroalimentación positiva, por feedback positiva, un pico de activador en un mar de inhibición y generando así entonces autoorganizada información posicional de cero. Muy, muy importante este trabajo porque por supuesto abrió el campo de la autoorganización proveyendo el primer ejemplo de cómo generar este tipo de información sin información previa. Y los siguientes 20 años consistieron en que los físicos formalizaran y generalizaran el concepto de la autoorganización como principio organizativo. Esto principalmente gracias al trabajo de un físico belga de nombre Ilya Prigogine, quien los estudió en el contexto de lo que llamó los sistemas disipativos, algo que le valió el Premio Nobel de Química en el 77. Ahora, yo tuve la suerte como estudiante de conocer a Prigogine. Yo asistí a una clase de él y después tuve la suerte de charlar con él porque no había mucha gente en esa clase, no sé por qué. Y entonces me introdujo a sus ideas revolucionarias que a mí me abrieron realmente los ojos. De hecho, fue más o menos en la misma tarde en que me enamoré. Todo era más o menos el mismo tiempo y en el mismo lugar. Pero tal vez más suerte todavía fue que la década anterior, junto a la gente que estaba leyendo el trabajo de Prigogine, hubo una persona en particular, un joven biólogo de nombre Eric Karsenty, que estaba leyendo ávidamente los escritos de Prigogine y que decidió hacer la pregunta que seguía, que es, bueno, pero ¿esa autoorganización realmente puede jugar un papel en los sistemas vivos? Karsenty estudiaba la división celular, ese proceso que les mencioné al principio de la presentación, que es absolutamente fundamental, tan fundamental que todas las plantas y animales en nuestro planeta dependen de eso. De hecho,
en cada uno de ustedes. En el transcurso de esta charla, 3 billones de células se dividen, es fundamental. Fundamental y universal, y por ende tiene que ser robusto. ¿Por qué? Porque tiene que suceder aquí, como en China, a altas temperaturas o bajas temperaturas, en plantas, en animales, etc. Entonces Karsenty pensó, bueno, es un sistema excelente donde buscar el papel de algo como la autoorganización. Ahora, la división celular depende en particular de una maquinaria que llamamos el uso bipolar. El uso bipolar, que es esta estructura que vemos en el centro de la pantalla, ¿sí? Esa estructura con 2 polos hechas de esas rayitas verdes que son unos polímeros celulares que llamamos microtúbulos, que vemos que emanan de 2 corpúsculos a cada uno de los polos que llamamos centrosomas. Y esos microtúbulos se interdigitan en el centro de la célula y se pegan al genoma. De hecho, son los que van a jalar el genoma que vemos aquí en azul, la cromatina, y lo jalan de unos puntos muy específicos que se llaman cinetocoros, que están aquí en blanco. Karsenty entonces se preguntó, bueno, ¿cuáles de esos componentes son los que le dan realmente la robusteza y la plasticidad a la maquinaria de división celular? Y a eso dedicó su vida, los siguientes 15 años de su vida, en una serie de experimentos que ahora consideramos clásicos de la biología y que quiero describirles a continuación. La estrategia de Karsenty fue de quitar componentes uno a uno. Entonces Karsenty dijo, bueno, la verdad es que el uso lo forman pues, los centrosomas y los microtúbulos que emanan de ellos, y los cromosomas y los cinetócoros que se agarran a los microtúbulos, entonces probablemente el resto de la célula no hace mucha falta, digamos. Y decidió quitar la célula. Estamos hablando de millones de proteínas al mismo tiempo, pero bueno, esa fue la hipótesis de Karsenty. Y aunque no voy a entrar en detalle cómo lo hizo, le quitó la célula, digamos, se deshizo de la célula, del contexto celular, simplemente recolectando el contenido de varias células y poniéndolos juntos en un tubillo de experimento, ¿no? Y para su gran sorpresa, se dio cuenta que podía formar usos bipolares fuera de las células. ¿Ven qué cosa más maravillosa? Cuán robustas son algunas maquinarias de la vida que inclusive les pueden quitar la célula y se siguen formando. Por cierto, aquí los microtúbulos pasaron de verdes a rojos, pero son los mismos, ¿no? Muy bien, pues la célula no hace falta, millones de proteínas menos. Entonces dijo Karsenty, bueno, pasemos al paso siguiente, ¿qué es lo que podemos quitar? Quitemos, por ejemplo, los centrosomas, porque probablemente son ellos que mantienen a los polímeros agarrados en esa estructura fusiforme, ¿verdad? Entonces, si los quito, probablemente se destruya el uso. Quitó los centrosomas e igual se formó. Eso sí fue una gran sorpresa, porque en realidad no se lo esperaba nadie. Hace 100 años todo el mundo pensaba que los centrosomas eran importantes para esa estructura, y en realidad no, ahí seguía el uso bipolar tranquilo. Y bueno, es sorprendente, pero veamos qué más puedo quitar. Entonces tal vez, ok, no son los centrosomas que enfocan a los microtúbulos, deben ser los cinetocoros, los que enganchan a los microtúbulos a la cromatina, esos deben ser los que realmente mantienen el uso con su forma. Y quitó los cinetocoros, e igual se formó el uso. Y ya a este punto, ya Karsenty estaba un poco sorprendido, pero nervioso, ¿verdad? Porque en realidad no quedaban muchas cosas que quitarle ya a este sistema. En realidad, si uno ve la imagen, lo único que quedaba, más o menos obvio, que podía mantener esa estructura vital de nuevo para todas nuestras células, era la cromatina, los cromosomas en medio de la célula, en este caso sin célula. Entonces Karsenty dijo, bueno, quitemos el último componente obvio, quitemos la cromatina, veamos a ver qué pasa con este uso bipolar, ¿se forma o no se forma? Y logró quitar la cromatina. Y lo que vio para su sorpresa, y en este momento debería decir lo que vimos para nuestra sorpresa, porque algo que no os conté es que yo tuve la suerte de hacer mi tesis doctoral con Karsenty. Entonces el experimento siguiente, entré yo en ese punto de su vida y lo hice yo, entonces tuve la suerte de estar ahí para verlo. Lo que encontramos es que quitando la cromatina igual se formaba el uso. Ven ustedes qué maravilla de maquinaria de la vida. Una de las maquinarias más fundamentales para la vida de todos nosotros, ustedes que están sentados ahí, las plantas, animales de todo el planeta, y no hace falta casi nada de lo que creíamos que necesitaba. Entonces dijo Karsenty, bueno, es que debe ser que el uso es simplemente hecho de esos polímeros, de los microtúbulos, que de algún modo interactúan con unas pocas proteínas, debe ser, que se encuentran dentro de la célula. Y decidió identificar esas proteínas y las identificó en los años siguientes, proteínas organizadoras que agarran a los polímeros y los organizan unos con respecto a otros, los anclan, etcétera, etcétera. Y entonces dijo, bueno, es que en realidad eso debe ser lo que pasa. Lo que pasa debe ser que esos polímeros interactúan con esas proteínas y generan, con mecanismos como el de Turing, patrones que se autoalimentan por feedbacks positivos y negativos, y que eso es lo que da lugar a la formación del uso. Y así fue. Atrás de mí ven una simulación de computadora hecha años después que simula básicamente lo que Karsenty predijo, es decir, la interacción colectiva entre microtúbulos y proteínas como las que Karsenty identificó. Y como pueden ver, maravilla de las maravillas, se forma una estructura de uso bipolar en una computadora en este caso. Ahora, es un uso que tiene una longitud, adquiere y se mantiene con una longitud más o menos bien definida, con un ancho bien definido, con 2 polos, no 1, no 10, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Increíble. La autoorganización realmente permite formar esta estructura.
Si la vemos en detalle, nos damos cuenta que, sin embargo, el uso que se genera en la computadora no es perfecto, sino que hay microtúbulos que salen, ¿verdad?, aquí y allá, los polos de vez en cuando se fisionan, pero rápidamente esos microtúbulos que se salen se reabsorben en el uso y rápidamente esos polos que se fusionan de nuevo. Es decir, que aunque la autoorganización nos permite crear estructuras que tal vez no sean perfectas, son estructuras plásticas, robustas, que absorben cambio, que se adaptan a las condiciones, absorben errores, que es exactamente lo que Kersenty andaba buscando y exactamente lo que haría falta en una estructura tan importante para la vida. En resumen, la lección de esto es que las moléculas y la información codificadas por el genoma mediante procesos de autoorganización son capaces de generar maquinarias y estructuras biológicas complejas, precisas y robustas al mismo tiempo. Y hoy día creemos que eso se aplica no solo a la formación del uso bipolar durante la división celular, sino que es una propiedad general del genoma que se aplica a la formación de muchas otras estructuras en muchos otros seres vivientes. Si uno se pone a pensar en cuán profundo es esto, ¿verdad? En realidad tiene el potencial, este principio de autoorganización, de revolucionar el modo en que entendemos la biología y la medicina, y lo que pensamos hoy día es que muy probablemente nos enseñe a predecir mejor cómo funcionan los seres vivos, cómo responden, por ejemplo, ante problemas, ante enfermedades, patologías, o cómo responden en respuesta a un tratamiento de medicamento, por ejemplo. Por otro lado, que nos pueden enseñar mejor cómo se reparan y se regeneran los tejidos y abrir así las puertas a nuevas estrategias de medicina regenerativa. Y también, por supuesto, como colateral, inspirar la fabricación de nuevos materiales sintéticos, biomiméticos, que puedan emular de algún modo las propiedades de esas células y organismos autoorganizantes. Ese es más o menos el mensaje que les quería contar en el tiempo que tenía hoy, pero quiero terminar con un último mensaje, y es que pensamos también que la autoorganización no se aplica solamente a las células y a los organismos, sino que se aplica más allá. Pensamos que se aplica, por ejemplo, a la formación de enjambres de abejas, pensamos que se aplica a cómo se comportan bancos de peces, y pensamos que en realidad se aplica a la organización de la vida en general. Y esto es un mensaje con el que quiero terminar porque es un mensaje muy importante. Esto nos permite darnos cuenta que de cada nivel, de las interacciones a cada nivel, emerge organización en el nivel siguiente, autoorganización, y esto se aplica a cómo se forman y funcionan nuestras familias, nuestras comunidades físicas o virtuales, nuestros ecosistemas, nuestras economías, nuestro planeta y por supuesto nuestra realidad nacional. Y nos hace darnos cuenta que entonces, lejos de ser inmutables, incambiables y permanentes, esas facetas de la vida son cambiables, dinámicas, adaptables, y sobre todo que nosotros, los componentes y nuestras interacciones, somos los que tenemos en realidad el poder de producir cambio, en particular de producir cambio positivo. Basta que identifiquemos y reforcemos los feedbacks adecuados. Muchas gracias.